Vamos. Dos, tres. 2, 3. Gloria a Dios. Si no, ayúdenme la consola de ser, hermano. Gloria a Dios. Estamos, por favor, en la carta a los Hebreos. Recuerde, la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 7, por favor. No, el 6, ¿verdad? 6, perdón, sí, nos quedamos a medias en el 6, así me gusta, mis queridos hermanos abusados. Gloria a Dios. Hay una parte que es importante y quiero pedirle que por favor no se me distraiga, que ponga toda su atención, porque acabamos de ver un punto muy importante que es un elemento que las demás denominaciones lo toman como para afirmar que la salvación se pierde. Usted se recuerda de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que cuando dice, y ahí en el 6, por favor, dice, versículo 4, así es. Porque dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y entonces explicamos, porque de la sola lectura, pues eso da aflicción. Dígame, ¿cómo alguien puede asegurar que no va a caer? ¿Cómo alguien puede decir yo no voy a pecar? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga ahora. Oh Dios, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias por la bendición de tu palabra. Te imploramos que tu Santo Espíritu sea quien nos las enseñe, Señor, y que yo solo sea un medio para transmitir la sabiduría de tu palabra. Gracias Dios, gracias por esa salvación tan preciosa. Gracias Padre por la sanidad, Señor, que hemos escuchado ahora, Padre. Realmente esos milagros solo tú, Señor, los puedes hacer. Ahora tú nos conoces bien, sabes todas nuestras necesidades también, Señor. Sabemos que vas a resolver por completo, no sé el plazo, pero vas a resolver por completo, Señor, el litigio que tiene mi hermano Ángel, Señor. Gracias, Dios. Háblanos, te imploramos, al corazón, y de todas nuestras necesidades, aun aquellas de las que no hemos hablado, Señor, las ponemos delante de ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues les decía, mis queridos hermanos, ese texto es tomado por muchas denominaciones como para decir ya no hay reincorporación. De hecho, hay muchas iglesias donde si alguien cae en un pecado así de aquellos escandalosos, en adulterio o algo, ya no hay posibilidades de restitución por este texto. Cuando lo que nosotros vemos es todo lo contrario. Que lo que el Señor está diciendo es que no vamos a tener una nueva crucifixión del Señor Jesucristo porque nosotros decidimos, porque nosotros caímos, porque nosotros pecamos. Ya no nos van a restablecer como nos restablecieron la primera vez, que Jesucristo tuvo que hacerse hombre, crecer 33 años y medio aquí y sufrir, morir en la cruz, ser sepultado y resucitado. Jesucristo no va a volver a hacer eso, sino que ya, como dice Hebreos 10, y Dios mediante más adelante lo vamos a ver, que nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer únicamente, hermanos, es pedir perdón. Cometimos un error, ¿verdad? Cometimos un error que doblemos rodillas, reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón, levantémonos y vamos para adelante. La sangre de Cristo tiene poder y es tan valiosa esa sangre, mis queridos hermanos, que inclusive las veces que nosotros vayamos a caer, Dios siempre tiene perdón. Ahora hay un detallito, ¿verdad? Y este detallito yo no puedo dejar de observarlo. Este no es una excusa, este no es
una salida para que, bueno, ya viste, ya me perdonó, entonces vamos y hagamos lo que querramos. Porque si usted hace lo que le da la gana, usted peca, ¿verdad? Y lo hace con todo el deseo, sin ningún remordimiento, no hay nada de arrepentimiento en su corazón por las cosas que hace, termina de hacer un pecado, una situación pecaminosa y ya está planificando la siguiente y lo que dice, bueno, voy a ir el domingo y voy a orar para que Dios me perdone. Mi querido hermano, el problema no es el perdón de Dios, sino que usted no ha nacido de nuevo. Ese es el problema. Porque la salvación, el nuevo nacimiento nos da una diferente perspectiva de lo que es el pecado. No es que no vamos a pecar, no es que no tengamos deseos de pecar, sino que reconocemos lo que el pecado ya nos hizo a nosotros y cómo nos aleja de Dios. Y nosotros recapacitamos sobre las consecuencias del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted decide vivir como le da la gana y venir los domingos, tal cual como estábamos en la iglesia tradicional, ¿verdad? A mí no me venga confesando pecados, hermano. Yo ni quiero saber qué hizo. Así, ni quiero saber qué hizo. Porque a mí cólera me va a dar. Entonces, lo único que tiene que hacer es hablar con Dios. No, hermano, mentira, usted puede hablar conmigo todo lo que usted quiera, pero es bien triste cuando alguien no valora la sangre de Cristo. No entiende que a través de su sangre ha sido comprada, con que a veces nosotros, no, pobrecito de mi mamá, pobrecito de mi papá, lo que le costó sacarme adelante, y valoramos ahora ya grandes y ya que tenemos hijos el esfuerzo de nuestros padres. Si valoramos eso, ¿cómo no vamos a valorar? ¿Cómo no vamos a valorar la sangre de Cristo? Entonces, si usted definitivamente no siente freno, tiene que recibir al Señor. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Ok, sigamos un poquito más adelante. Versículo 9. Ahí habla, los versículos anteriores habla que la tierra que no produce nada y que recibe la lluvia y que se cuida y se abona pero no produce nada, está expuesta a que la ocupen para otra cosa, ¿verdad? Pero que nosotros, como personas nacidas de nuevo, estamos llamadas a algo diferente, ¿verdad? A producir, a dar fruto, a tener una nueva vida. Entonces dice el versículo 9. Pero en cuanto, ¿lo tiene ahí? Pero en cuanto a ¿quiénes? A vosotros. Levante la mano si ustedes son vosotros. Nosotros somos esos. Oh, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Mire, aunque hablamos así. ¿Por qué? Porque las palabras que acaba de mencionar el escritor son palabras que para alguien que no conoce al Señor, para alguien que no ha dado fruto, para alguien que ha sido bañado con la palabra y no ha reaccionado en absoluto, él está presto a la condenación. Ese es el problema. Hay gente que escucha la palabra, y mire, esta gente que escucha la palabra y no hay arrepentimiento, gente que viene a la iglesia y no hay conversión, no hay cambio, mi querido hermano, no es por venir a la iglesia, no por estar inscrito en una iglesia, no es por diezmar, no es por servir, es porque Cristo me salvó por su sangre, por haber nacido de nuevo, es que yo soy salvo. Entonces, esta gente, por mucho que venga a la iglesia, por muy amigos que sean del evangelio, si estos no son hijos de Dios, ellos van al infierno. Y eso va a ser tremendo porque van a estar en el infierno y allí sí van a tener memoria y se van a recordar de todas las palabras que se le hablaron, lo necios que fueron al no atender, lo torpe que fueron al escuchar la voz de otros disque hermanos que en lugar de impulsarlos a que se metan más en el Señor, los disuaden de que se alejen del Señor. Y entonces escuchan la voz equivocada, atienden la voz equivocada y muy probablemente la salvación no es por obras, pero tiene que nacer de nuevo, tiene que recibir al Señor. Si juega a ser creyente y hace lo que sea, pero realmente no hay aquel deseo de ser mejor, no hay aquel deseo de agradar a Dios, no hay deseo de estar en su casa, no hay deseo de ser mejor para el Señor, mi querido hermano, yo le invito a que revise su salvación. A que ahora en la noche o después del servicio, si usted gusta, podemos orar, pero hable con el Señor. Eso no tiene que darle ninguna vergüenza. Fíjense que estábamos en el seminario, allá por el año 2003 estábamos, fue cuando yo ingresé.
Y estábamos en la materia de evangelismo. Y entonces el maestro estaba bien entusiasmado y de repente el maestro se tomó como 8 minutos y comenzó a predicar, ¿verdad? Y pues sí, nosotros está bonito, ¿verdad? Pero se supone que todos los que estábamos ahí éramos salvos. Y él comenzó a hablar como que fuera un sermón en una campaña, un sermón evangelístico. Y entonces se entusiasmó y todos nos volvíamos a ver, ¿verdad? O sea, aparentemente ahí no tendría ningún objetivo, ¿verdad? Porque estamos salvos y servidores y la mayoría con iglesias. Y entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Y de repente dijo, y no me voy a quedar con eso. Si hay alguien aquí que quiere recibir al Señor, levante su mano que vamos a orar por usted. Algunos nos reímos, porque parecía una broma. Y al final de la sala se levantó una persona con obra, y recibió al Señor. Y todos nos quedamos. Por eso es que pueden haber impíos predicando, mis queridos hermanos. Pueden haber impíos predicando y la gente se está convirtiendo al Señor. Tremendo. Por eso es que usted tiene que estar segurísimo de que usted es creyente. Pero sigamos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 10, oiga esto. Porque Dios, ¿se recuerda? ¿A quién estaba escrita la carta? A los hebreos convertidos. Estos hebreos, recuerde que eran víctimas de persecución. Algunos los habían matado, algunos habían muerto, otros les expropiaban sus bienes. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, pero dice, aquí el escritor le está diciendo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea que estos que estaban dando pasos para atrás, habían sido tremendos servidores que con mucho amor habían servido al Señor. Entonces les está diciendo el escritor, Dios no es injusto, Dios no va a olvidar lo que ustedes han hecho. Tengan paciencia, tengan fe, caminen, no huyan, tengan paciencia. Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos. Entonces cuando nosotros le servimos al Señor, todo es visto por Dios. Si a veces a nosotros, digo a veces porque hay gente que es bien desagradecida, ¿no? Pero a veces nosotros recordamos las cosas, los favores que nos han hecho, aquellos favores en los momentos más indicados. Aquí están en la mente, ¿ve? Aquí están en la mente. Y entonces si nosotros nos recordamos, nosotros que somos malos, dice la Escritura, nosotros nos recordamos que somos imperfectos, imagínense Dios cómo va a olvidar. Entonces dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y mire, ¿y el trabajo de qué? De amor que habéis mostrado hacia su nombre, mire cómo es el trabajo de amor que Dios quiere que nosotros mostremos, habiendo servido ¿a quiénes? Y sirviéndoles aún. Correcto. O sea, no es que ellos estaban negando frente a las autoridades su conversión, pero llegaban a las reuniones, servían pero ya medio escondido. Y entonces el escritor les dice, Dios no se va a olvidar de eso. Dios no se va a olvidar del trabajo que ustedes han hecho y el amor con el que lo hacían. Por eso es que, amados hermanos, primero, el que no es agradecido, la Biblia, aquí la palabra le llama injusto, porque si Dios se olvidara de lo que nosotros hemos hecho, fuera injusto. En otras palabras, y esto parece ridículo, pero así es. Al no olvidar Dios lo que nosotros hemos hecho, es un Dios agradecido. ¿Me oyó? Amén. Es un Dios agradecido. Él no tiene por qué agradecer, ¿o sí? ¿Pero qué cree que es la bendición? Así es una especie de compensación. A veces cuando nosotros no tenemos nada con qué retribuir lo que han hecho, abrazamos o no. Y se siente más bonito cuando uno da y la persona lo recibe como, esto es lo que yo necesitaba, gracias. Todavía es más bonito darlo y ver esa reacción que recibirlo, hermano. Y entonces Dios dice que Él no es injusto. Después dice, para olvidar
vuestra obra, o sea, lo que han hecho, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea que el servicio tiene que ser ¿cómo? Con amor. ¿Cómo? Con pasión. Con pasión. Con deseos de hacerlo. Que nadie me quite el puesto. Esa es mi bendición. Esa es mi bendición. Y no solo por lo que va a venir por servir, sino que el hecho de servir es una bendición. Mire, hermano, nosotros le llamamos servir, pero en otras iglesias no le llaman servicio, le llaman ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo le llaman al servicio en otras iglesias? Privilegio le llaman. Porque no cualquiera va a servir en la casa de Dios. Es más, no cualquier redimido sirve en la casa de Dios. Solo el que reúne ciertos requisitos. Porque los servidores, oigan bien, son ejemplos dentro de la congregación. Son ejemplos dentro de la congregación. La gente los ve servir, los ve uniformados, los ve listos. Y entonces los ve que siempre están ahí. ¿Verdad? Pero si alguien viene a una vez al mes, aparece a la iglesia y ese día quiere servir, ¿lo tendríamos que dejar servir? No, hermanos, no se puede. Es más, si solo viene el domingo, no debería de servir. ¿No yo? No debería servir. ¿Por qué? Porque necesitamos que un día usted esté completamente sentado escuchando la palabra. Y otro día usted va a servir. Los únicos servicios que se pueden hacer es digamos, el servicio de acomodación que estamos dentro del templo. Pero si es escuela bíblica, mi querido hermano, usted tiene que tener otro día para congregarse. Porque si no, solo se congrega 3 veces al mes, porque uno lo sirve. Y ese servicio casi no sirve. ¿Por qué? Porque ¿qué les va a enseñar, hermano? Transmitimos del Espíritu. Y una persona espiritual desea estar congregado. ¿Preguntas? Ok, gracias a Dios. Y entonces dice, de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mire cómo se muestra el amor hacia Dios. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sirviendo, mi adoración es vertical. ¿Está conmigo? Mi adoración es vertical, como esa columna, es vertical, hacia arriba. Pero mi servicio no es vertical. ¿De qué le puedo yo servir al Señor? ¿Usted cree que mis oraciones le sirven al Señor? No. Mi servicio al Señor es horizontal, es hacia mis hermanos. Y cuando dice los santos, no se refiere a los mejores de la iglesia, no, se refiere a los redimidos, a todos. Vamos. Y después dice, y sirviéndoles aún. Dios quiere constancia. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cómo es hasta el fin? Mire, hermano, Dios quiera que yo le pueda servir al Señor hasta el último día de mi vida. Y si vengo así, ¿verdad? Hasta con, Dios quiera que me muera pollón todavía, ¿verdad? Fuerte, no sé cuántos años. Pero si debe de venir con un tambo de oxígeno, pues así, hermano. Y vengo, de azul y blanco, o de, no sé. Con las botas puestas y de cara al sol. Eso es lo que deberíamos desear. A mí, sinceramente, hermano, y ahí quizás peco de, no sé, me da tristeza, el desánimo, el desaire, la desidia que muchos tienen a la obra del Señor. Por ejemplo, además, se lo explico así, con un ejemplo. El no reaccionar a la acción de otro. ¿Sí? La hermana está enferma. Ah, vaya. Vamos a tener una actividad. Se casa el hermano Larry. ¿Y yo qué culpa tengo? Y no está, no sé. O sea, eso es una desidia. ¿Ah? No ser partícipe de, no poner mis emociones y mi interés
a una actividad o a un hecho que debería de conquistar mis emociones y mis acciones. Ah, el hermano está cumpliendo años. ¿Y a mí qué me importa? ¿Ah? Sí, solo me mandan pastel de ahí. No. Eso es desidia. Van a salir a ganar almas. Eso es desidia. Fíjense que estamos queriendo recolectar para tal parte. Voy a ir al baño, espérate, ya vengo. Que todo lo dejan para después, pudiéndolo hacer No, esa es otra cosa. No. Es falta de interés. Falta de interés. No me importa. Eso no es conmigo. El no comprometerse es parte de la desidia. Hay que vean otros cómo salen. Eso es. Y cuando yo veo eso en los hermanos, y a veces hermanos que son constantes en venir, pero no reaccionan. Eso es bien difícil, hermano. Duele. Y si me duele a mí, que yo no he muerto por usted, como decía mi abuelita, con ti más. No sé por qué dicen así usted. Así es. Dios quiere que usted haga las cosas con pasión. Una cosa tengo contra ti. Si tú vienes a los servicios, si tú ofrendas, si tú... Una cosa tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Eso es pasión. Pasión. El fuego por hacer las cosas. Ok, sigamos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y les expliqué, ¿verdad? Para plena certeza de la esperanza. No es que usted tiene segura su esperanza cuando usted sirve. No, porque la salvación no es por obras. De eso estamos claros, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros? Pero cuando usted está sirviendo, la salvación la siente presente. Cuando usted está con todo, yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Verdad? Es como cuando usted tiene una amistad con alguien, pero de repente se molestó. Y justo cuando se molesta, justo cuando le queda mal, justo cuando hace algo indebido de frente a esta persona, ¡pum!, cae la necesidad. Don fulanito, así, con una gran pena, ay, no sé si me va a ayudar. Fulanito, ¿quién lo quiere a él? ¿Ah? ¿Y qué dice el otro? Solo cuando tenés necesidad, ¿verdad? Pero cuando uno está con todo, hermano, cuando uno está con todo, cuando uno está con todo con los hijos, uno está con todo con la esposa, cuando uno está con todo con la iglesia, por ejemplo, estoy con todo con mis hijos y de repente tengo un problema, yo sé que los primeros que van a estar ahí es mi esposa y mis hijos. Yo no tengo ni por qué dudarlo. Mis hijos saben que en alguna contrariedad, como loco, vamos para allá. Hay esa unión familiar, pero en la distancia a veces no funciona bien. Entonces la plena certeza de la esperanza es estar con fuego sirviéndole al Señor, y entonces eso me da mi seguridad, puedo sentir eso, estoy seguro. Dios siempre nos va a ayudar. Yo a veces no comprendo la misericordia del Señor, pero siempre nos ayuda. Muchas veces no lo merecemos, ¿sí o no? Y siempre nos ayuda. Pero cuando usted está con todo, como el otro rey, ¿verdad? Arregla tus cositas que mañana vas a morir. Entonces dio la vuelta y comenzó a decirle al Señor, yo te he servido, Señor, yo he hecho esto, y empezó a sacar ahí todas las cosas que había hecho. Y el profeta no había salido de la sala y dio la vuelta, le dice, mira, Dios ha escuchado tu oración y dice que ha añadido a tu vida 15 años más. ¿Y qué tal si no hubiera hecho nada? ¿Sí? Y él estaba enfermo. Entonces le mandaron a decir, mira, de eso te vas a morir. Entonces regresó y le dijo, mira, dice el Señor que no te vas a morir, échate tal y tal cosa, Dios te va a sanar. Y pum, sanó. Por esto, amados hermanos, el servicio, mis queridos hermanos, es como una cuenta. Es como aquel escondido que tiene usted.
Y según usted está bien seguro. Mira, yo tenía un Mi Bus, una alcancía, bien bonita. Y yo echaba, allá en El Salvador. Y la muchacha ingrata, yo echaba y ella sacaba. Yo echaba y ella sacaba. Una de las empleadas de la casa de mi papá. Y cuando dije, no, hoy sí, ¡fla! Solo las monedas que había metido, hermano. Entonces por eso es que el Señor dice que nosotros, que nuestra pasión no sea hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde no se pierde. ¿Sí? Pues sigamos. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis, digámoslo todos juntos, 1, 2, 3, perezoso. Si alguien no quiere servir, correcto. Si alguien no quiere apoyar, la Biblia le llama, no hay otra palabra, le dice perezoso. Tomando en cuenta que es creyente, pues. Porque si no es creyente, pues es incrédulo. ¿Y para qué voy a servir en algo que yo no creo? Voy porque me siento bien, voy porque tal cosa, voy porque lo que sea. Pero si alguien no quiere participar, porque perezoso. Y dice después, a fin de que no os hagáis perezoso, mire lo contrario de perezoso, sino que imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Imitador de aquellos que por la fe y la paciencia. Fe y paciencia. ¿Por qué fe? Para creer. Paciencia, para esperar. El día que recibimos la promesa, el día del cumplimiento. En lo que lo recibimos y se cumple, hay un lapso de tiempo que solo se logra esperando. Y el cristiano espera haciendo. Ay, aquí estoy. No. Esperando que San Juan bajo el dedo. No. Camine. Siga con su vida. ¿Cómo espera un cristiano? Sigue con su vida cristiana. Sigue con sus hábitos cristianos. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue congregándose, está dispuesto a servir, dispuesto a ayudar. Aunque él esté, en una palabra, bien fregado. Bien fregado. Yo me he dado cuenta de gente que está bien amolado, hermano. Así como los 5 deseos que puso la hermana aquí. Bien amolado. Pero ahí están sirviendo. Ahí están sirviendo. Ahí están haciendo. Ahí están colaborando. No me pregunte cómo lo hacen, yo no sé. Pero ahí están. Y mire, los ojos de Dios están allí. Y los ojos de Dios están también aquel. No, hombre, que no ve cómo está de fregado, no ponga nada, hombre. Mire cómo tenemos al pastor bien gordito por eso. Pues sí. Siempre hay quien, o no, que quiere desanimarlo, pues no le haga caso. Perezoso, no me esté hablando tonteras. Yo le autorizo. ¿Y qué? ¿Por qué el pastor me autorizó? A aquel que me quiere desviar, yo le llamo perezoso, agitador. Aléjate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Mire cómo costó que tomara la decisión para que venga cualquiera a darle garabato, para que usted no cumpla lo que Dios ha puesto en su corazón. Acuérdese, Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hacemos por Él. Y después dice, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia. ¿Qué es la fe, mis queridos hermanos? Levante la mano a alguien y dígamelo. Dígame, pero ya, dígame. No, así como dice el versículo. Es pues la fe. Así, vaya, vamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Dígamelo usted. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Ok, eso es la fe. Que por la fe y la paciencia. Alguien que me diga qué piensa que es la paciencia. Esperar. No, porque el impaciente espera. Ay, que no se apura. Lo mismo, si yo lo veo cuando estoy predicando y ya me pasé. Pero ya aprendado. ¿Qué es la paciencia? Saber esperar. Saber. Sí, porque va a esperar.
Si tiene que esperar es porque no depende de usted. Tranquilidad, esperar con tranquilidad. Porque sabe que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Fe y paciencia, ¿qué dice ahí? Cabal. Heredan las promesas. Heredan las promesas. ¿Y qué tengo que ser yo de esas personas? Imitador. Imitador. No, pero a mí me gusta, mira el hermano tal, porque no sirven nada, no hacen nada, bien chévere, come y recibe la palabra y se va. A la hora del, como decía, de los que hubo, decía el pastor, a la hora de los que hubo, a la hora de los problemas, ahí es cuando nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo que teníamos que hacer. Sigamos. ¿Preguntas? ¿Ah, bien? Ok, heredan las promesas. 13. Oiga esto, por favor, porque esto es la base. Porque cuando, ¿quién? Dios hizo la promesa, ¿a quién? A Abraham. Dios le prometió a Abraham, ¿sí? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esto está en Génesis 22, del 16 y 17, no lo busque. Pero ¿qué fue lo que pasó? En los tiempos de Abraham, las personas tenían palabra. ¿Tenían qué? Palabra, ¿verdad? Inclusive no solo en los tiempos de Abraham, hace unos años atrás. La gente prometía, bueno, siempre hay mentirosos, siempre han habido mentirosos. El diablo es mentiroso, es el mentiroso más viejo de todos, ¿verdad? Pero normalmente la gente confiaba. De hecho, alguien decía: no, yo soy cristiano evangélico, y era una persona digna de confianza solo por haber dicho eso. En este país, mi querido hermano, en este país usted dice algo y le creen. ¿Tal cosa? Ok, tal cosa. Y lo dan por cierto. No lo vayan a agarrar en mentira, que no le vuelven a creer nada. Tuvo por mentiroso, pero le creen. Entonces, en ese tiempo, para cuando los hombres tenían dificultades, por alguna razón no se creían, ¿verdad? Mira, si dámelo, vendeme esto, te lo voy a pagar en un mes, en 2 meses. Y él: no, pero es que yo no estoy seguro que me lo vas a pagar. Y entonces había una disputa, un pleito, una discordia. Y entonces en la discordia, ¿sabes qué? Un juramento. Y era un juramento de sangre. ¿Era un juramento de qué? De sangre. Pero no como hacen en las películas, ¿verdad? Que yo me rajo, tú te rajas y nos pasamos el SIDA. No era de eso. Sino que lo que se acostumbraba es que se hacía un canal, se hundía en la tierra, no muy hondo, ¿no? Y se ponían animales. Se partían los animales a la especie de sacrificio. Un animal aquí, un animal más allá y el otro animal más allá. Entonces los animales comenzaban a derramar su sangre, y en el canal que habían hecho, la sangre se regaba. Era una pequeña lagunita de sangre. Entonces ellos andaban en túnica, ¿sí? En especie de vestido. No habían pantalones. Hasta hace como 200 años aparecieron los pantalones. Por eso es que la Biblia no habla de pantalones, ¿verdad? En la Biblia no tiene que ver nada los pantalones. Es el pudor, pero bueno, dejemos eso. Entonces, cuando ellos se comprometían, mano, venga, para que se le quite eso, venga. Perdón, mano. Entonces, lo que hacían es que se tomaban, hágale así, pero cerrado, ajá. Y entonces estaban los tres animales sacrificados, a veces 3, a veces 4, y entonces estaba el charco de sangre. Entonces ellos venían y hacían como una especie de infinito, digamos un 8, ¿verdad? Aquí, imagínense que aquí fuera un animal, y entonces rodeaban el animal, y tenían que meter el pie en el canal, ¿con qué? Con sangre. Entonces ellos, sus sandalias y sus vestidos se llenaban ¿de qué? De sangre. Y entonces daban toda la vuelta, tomados así, y después al final llegaban al otro lado, y antes de haber comenzado esto, ellos hacían el juramento y lo pasaban con la sangre y lo repetían al otro lado. Y entonces cuando terminaban eso, gracias mi hermano, cuando terminaban eso,
No había ni que dar prenda ni nada. La palabra estaba cerrada. No había nada más de garantía que la palabra. Entonces, dice la Escritura que Dios, para poderle mostrar a Abraham la inmutabilidad de su consejo, o sea, el hecho de no cambiar su consejo, vino e interpuso juramento. Dice la Escritura que Abraham hizo eso, porque Abraham pensó que él se iba a comprometer con Dios. Y entonces llevó los sacrificios, los puso, se hizo la laguna de sangre, pero Dios no aparecía. Y Abraham estaba ahuyentando los animales de rapiña y se hizo oscuro. Y dice que se hizo oscuro y a Abraham le dio un temor. Pero con todo y el temor, a Abraham le entró un profundo sueño. Y entonces Dios le mandó sueño. Y cuando Abraham tuvo sueño, se fue a una orilla y se durmió. Y de repente Abraham abrió los ojos. Y lo que vio Abraham, y póngame atención a esto por favor, lo que vio Abraham es al Espíritu de Dios como una antorcha, caminando en medio de los sacrificios, atravesando todos los sacrificios y la sangre, haciendo él la promesa, comprometiéndose. Solamente Dios que iba a bendecir a Abraham. ¿Por qué Dios no quiso que Abraham se comprometiera? Porque era un hombre imperfecto, porque era un hombre incapaz de cumplir todas sus promesas. Y Dios es alguien perfecto, alguien que cumple absolutamente todas sus promesas. Por eso es que la salvación está puesta en la palabra de Dios y no en la fuerza del hombre. Y por eso es que nuestra salvación es certera. Porque el hombre no se comprometió. Solo Dios juró. ¿Y sabe qué dice Pablo? Que nosotros somos herederos de Abraham a través de la fe. Esa promesa llega a todos los que somos de la fe de Abraham. ¿A qué horas apareció la ley? Con Moisés. Abraham, el hijo de Abraham, Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob, y después de Jacob los 12 patriarcas, ¿verdad? Los 12 padres, las 12 tribus. Y de una de esas, de la de Leví, era Moisés. Y con Moisés vino la ley. Entonces la promesa de salvación vino antes de la ley. Estuvo vigente en la ley y es posterior a la ley. ¿Estamos claros? ¿Hay posibilidades de que la salvación se pueda perder? No hay. El alma que pecare, esa morirá. Sí, si mueren sus pecados, hermano. Pero nosotros ya no estamos en nuestros pecados. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y por eso ya no se aplica a nosotros. Sí, la consecuencia, brother. Esa no se la quita nadie. Sí, sí, el agüite, es el problema. La facturita, esa le va a llegar. Esa espérela, porque va a llegar. Mire, a estas alturas me llegan cositas de cuando yo era impío, hermano. Yo sé, y llega un convencimiento tal que uno se acuerda. Hace mucho tiempo. No sé. Yo tenía mi pickup, un troca, pero el bumper de atrás, una cosa así, era de ancha, mire, de puro hierro, bien chivo. Y en una de esas, bien sonado, mi carro tenía problemas con el encendido, y nunca, ¿verdad? Pues entonces me encendió. Y me hice para atrás y no me fijé que atrás de mí había un BMW blanquito, bien me acuerdo, pero de aquellos que le ponían, porque un tiempo una locura de ponerle reflectores, halógenos, llenarlo de halógenos el frente del carro. Y mire, yo cuando me encendió, vámonos, le di, pum, me hice para atrás, clan, 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 mire, y le hice pedazos el frente. Y se me apaga el carro. Y recuerdo que era un chelón más alto que yo, salió del lugar donde nosotros estábamos tomando, pero yo ya estaba en el carro y salió corriendo. Y el otro solo me dice, súbite al carro, vámonos. Y entonces nos subimos y el fulano llegando, ay Dios mío, ¡bum! Encendió y vámonos.
Él quiso encender su carro, pero ya no encendió, para que tenga idea cómo se lo dejé. Y me fui. Al tiempo. Nosotros, ahí donde nosotros vivimos, ¿no? Hay un parqueo de todos, parqueo común para todas las casas de nosotros, donde nosotros vivíamos. Pero yo lo había dejado afuera en la calle. Y yo era bien amigo de los vigilantes y decía, don Mario, mire, meta su carro, hombre. No me deja tranquilo, venga, no se podía dormir porque ahí estaba afuera el carro. Mete el carro, hombre, ya lo voy a meter, pues. Y se me olvidó y ahí lo dejé. Y de repente en la madrugada me llegan a tocar. ¿Qué pasó? Le dije. Don Mario, venga, me dijo. Y cuando salí tenían boca abajo a un borracho. Y eso le dije, vaya a ver, me dijo. Y salgo a la calle y no veo mi carro. Y mi carro, le dije, ahí está en la acera, me dijo. O sea que me lo habían subido, mire, del golpe lo subieron completito a la acera. Y desde de punta a punta, como la canción aquella, ¿verdad? Me lo habían destrozado todo, los guardafangos, bumper, la cama, todo, hermano. Mire, yo solo lo vi y al fulano lo habían agarrado porque los dos vigilantes habían sido guardias, hermano. Así es que lo tenían bien torcido, ¿verdad? Pero cuando lo vi el carro, solo vi al Chele en mi mente corriendo. Nice. Ahí le voy a contar de ahí para qué. Siempre vienen las facturas. Siempre. Y entonces, ¿de qué me perdona Dios? Todos tus pecados frente a Dios para que puedas entrar al cielo, para que puedas ir a su presencia, a pedir porque no te llegan las facturas, pero no hay garantía que no te van a llegar. Ok, sigamos. Ya casi terminamos, hermano. Entonces dice 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, mire lo que le pasó a Abraham, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, que dice ahí, para confirmación. Se acabó el pleito cuando ya se hace la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, inmutable viene de mutabilidad, mutable es algo que cambia, inmutabilidad de su consejo, interpuso, ¿qué dice ahí? Juramento. ¿Era necesario que Dios jurara? No, pero lo que quería era que la fe de Abraham creciera, y entonces para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos es agarrarnos, es abrazarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos agarrados de Cristo, y agarrados de Cristo a través de la fe. La fe es como un ancla que nos agarra de Cristo y nos lleva hasta la presencia del Señor. Eso es. Pues es que no hay oportunidad, mire, cuando alguien realmente nació de nuevo, amado hermano, mire, ya no hay oportunidad de perderse. Inclusive Pedro, cuando negó al Señor, óigame, ¿alguno de ustedes ha hecho algo como negar al Señor? Así, y advertido. Se supone que ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen en tierra avisada? No causa baja, ¿verdad? Algo así es eso. No estoy con mucho espíritu, no, pero sí es verdad. La cosa es que se supone que le advierten a usted no va a caer. Pero Pedro, ¿qué pasó? Dios, ¿qué le dijo? El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Mira, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. El Señor ya lo habían apresado, y entonces comenzaron a buscar a todos los disquesecuaces, a todos los discípulos del Señor. Y empezaron a buscarlo, y entonces le dije, no, tú eres como ellos. Yo no, ¿cómo vas a creer? Y entonces él comenzó primero negó al Señor. Y así fue
No, no. Y cuando le dijeron, no, si hasta hablas igual, es como usted, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga. Pero no, si tú hablas como evangélico, no, hombre, y comienza a hablar con un montón de palabrotas. Dice que Pedro comenzó a maldecir para que no lo confundieran por un seguidor del Señor. Cuando Pedro hizo eso la tercera vez, el gallo cantó. Y entonces Pedro se recordó de las palabras del Señor. Y entonces Pedro dice que lloró amargamente. El mismo Señor Jesucristo le dijo, yo he orado para que tú regreses, para cuando tú regreses, tú ayudes a los otros. O sea, tremendo error, pero tremendo perdón. Y como Jesucristo sabía que iba a morir en la cruz, daba por hecho el perdón. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué no fue perdonado? Él se sintió mal. A él le dolió lo que había hecho. Y les aseguro que sí se arrepintió. Pero el problema es que su sentimiento lo llevó al lugar equivocado. Sus sentimientos lo llevaron a los hombres, para que los hombres bajaran a Jesucristo, no mataran a Jesucristo. Pedro no fue a los hombres. Pedro habló con Dios y fue perdonado. Cuando usted se equivoca, está loco si después de equivocarse va inmediatamente a pedirle perdón a los hombres. ¿Qué es lo que primero usted tiene que hacer? Aunque a usted le falte a su hermano con algo, usted primeramente no le faltó a su hermano, le faltó a Dios. El que peca contra mí defrauda su alma, dice la Escritura. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor. Y ahí mismo le pide al Señor que el corazón del hermano que usted ofendió, esté dócil y lo pueda perdonar. Porque la Biblia dice que en la medida que nosotros podamos tenemos que estar en paz con todos. Pero amados, nunca, ya creyentes, nunca está en juego nuestra salvación. Cuán sabio fue Dios, hermano, y es Dios. ¿Qué tal si Dios no se vaya, pues, como a aquella mujer? Ni yo te acuso, vete y no peques más. O al otro que le dijo, ¿verdad? No peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Fue salvo estas dos personas? ¿Y la advertencia? En cambio, Cristo no había derramado su sangre todavía. Cuando Él estaba muriendo, ¿qué fue lo que Él dijo? Consumado es. Consumado es. Ya no hay más advertencia. Porque la ley de Dios, dice en el Antiguo Testamento, que la ley de Dios ya no va a estar en piedras. Se recuerda que Dios la dio en piedras. Pero cuando nos convirtamos, la ley ya no va a estar en piedra, va a estar en nuestro corazón. De tal manera que nosotros vamos a obedecer no por temor, sino por amor. Cuando usted le dice, mira fulano o fulana, yo te tengo en mi corazón. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Que hay amor. Aquí está, mira, aquí está, veo. Aquí te tengo en mi corazón. Esas son palabras, hermano, si son sinceras, por supuesto, porque hay un montón de mentirosos, ¿no? Pero si dice, aquí te tengo en mi corazón. Sus hijos, usted habla, está en el pensamiento, ¿no? Pero cuando nosotros recibimos perdón de Dios, es un perdón para siempre. Así es que, mis queridos hermanos, la carta a los Hebreos, por eso es que para mí era tan importante que de Levítico saltáramos a Hebreos, porque acabamos de ver, vimos en Levítico sangre, sangre y sangre para poderse presentar al Señor. Y si yo no mataba y me presentaba, moría yo. Pero aquí vemos nosotros que quien murió fue el Señor. Y fíjense que más adelante, en el capítulo siguiente, habla
de que, porque el capítulo siguiente habla del sacerdocio de Melquisedec, lo extiende un poquito más de lo que ya vimos en el capítulo 5, si no me equivoco, y dice que un sacerdocio como el de Melquisedec no hubiese sido necesario porque se estaban presentando constantemente los sacerdotes sacrificios. ¿Eso qué quiere decir? Que para el Señor, que para el escritor de Hebreos, el templo todavía estaba de pie. Los sacrificios estaban siendo presentados. Pero el Señor suspendió los sacrificios cuando destruyó el templo y con él Jerusalén. Y desde ese día a la fecha no se ha podido presentar un solo sacrificio. Así fue, así se ha cumplido esa profecía. Ni un solo sacrificio se ha podido presentar. ¿Por qué? Porque el sacrificio que fue suficiente se presentó en la cruz del Calvario. La ofrenda fue el Señor Jesucristo. El sacerdote también fue Él. Los salvos, todos aquellos que creamos en Él. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche por la palabra que nos das, por la bendición que tú derramas en nosotros. Gracias Diosito lindo, porque en ti podemos confiar enteramente, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre, a entender, a aceptar y a vivir, Señor, de tal manera que estas palabras guíen nuestro pensamiento, que nos den seguridad al momento de las dificultades, que nos dé seguridad y que nos ayude a tener buenos pensamientos cuando venga la tentación, sabiendo que es a Dios a quien tenemos que agradar, Señor. Cuando nosotros nos toque servir, Padre, y estemos muy cargados, cansados o a veces hasta de mal humor, Padre, que podamos recordar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros para que traigamos gozo al servir. Cuando ofrendemos con gozo. Cuando vengamos a tu casa, vengamos con gozo, sabiendo, Señor, sabiendo, Padre, que Cristo, precursor de este nuevo pacto, entró hasta tu presencia y nosotros entramos con Él. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Ponemos una vez más delante de ti todas nuestras necesidades, Señor. Te suplicamos que bendigas, Padre, el servicio del día domingo, Padre, la casa de oración del día de mañana, con la familia Rojas, Padre. Derrama mucha bendición y el próximo martes, Dios, vamos a estar con la familia Villa, Padre. Gracias Dios, gracias Padre, que tu Santo Espíritu nos bendiga, Señor, y nos permita hacer planes para estar en tu casa y en todo momento donde estemos, pensar, Señor, en ti, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Papito, por esa salvación tan grande. En Cristo Jesús, nuestro Señor, decimos todos, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Rey.